Sección Hablando Claro del noticiero NotiESAP. Nasli Mantilla y Steven Sanabria les dan la bienvenida a este espacio Hablando Claro de su noticiero NotiESAP. Buenas noches. En este momento les doy la bienvenida a la primera emisión de esta sección Hablando Claro. Mi nombre es Steven Sanabria y mi compañera Nasli Mantilla. Con ustedes los titulares. Hoy estableceremos las relaciones entre un sistema social político, régimen político y algunas de sus diferencias. En nuestra sección cultural ciudadana conoceremos las diferentes opiniones entre instituciones y regímenes políticos. En el mundo existen varias tipologías de regímenes políticos. Conoceremos diferencia de los regímenes pluralistas o democráticos de los regímenes unitarios y autocráticos. Esta noche, desde diferentes ciudades, tendremos cubrimiento especial para cada uno de los sistemas políticos. En el día de hoy contamos con varias personas que nos van a desglosar y a dar mayor información con respecto a la lectura del autor Jairo Díaz, Sistemas y Regímenes Políticos. Algunos invitados que nos van a profundizar acerca más de este tema. Claro que sí, Steven. El régimen político es una cierta combinación de un sistema de partidos. Es una forma de una votación, de una forma o varios tipos de decisión y de una o varias estructuras de grupos de presión, entre otras. Esta noche, Giancarlo Lloreas, desde el municipio de Saravena, nos estará dando un énfasis a la siguiente pregunta. ¿Es lo mismo hablar de sistemas políticos y regímenes políticos? Giancarlo, buenas noches. Sistemas políticos debemos entenderlo como la relación que hay entre la vida social y las instituciones políticas de un territorio nacional o un territorio regional. Esta agrupación de instituciones como el Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, organizaciones de control, están en permanente contacto con partidos políticos, agrupaciones sociales, movimientos sociales y diferentes personas que quieren participar de la política. Esta experiencia política, o lo que creamos a través de esta experiencia política, le llamamos sistema político. Régimen político es un concepto mucho más restringido. Cuando hablamos de régimen político, hablamos estrictamente de las instituciones que configuran el poder público. Estas instituciones conforman el régimen político. Les hablaba anteriormente de unas agrupaciones de instituciones como el Poder Legislativo, Judicial, Ejecutivo, instituciones de control, instituciones de ministerio, instituciones de atención al público, y a esta agrupación de instituciones le llamamos régimen político. Estos son los aportes que debemos tener en cuenta. Gracias, Jan. Ya teniendo más claro estos conceptos y sus diferencias, quisiera ir un poco más allá. Considerar el papel que tienen las instituciones, las cuales se definen como un conjunto de formas, estructuras que están establecidas por la ley o la costumbre de algún grupo humano. Por ello me surge la siguiente pregunta o incógnita. ¿Qué relación tienen los regímenes políticos y las instituciones? Para dar respuesta a esta nueva pregunta tenemos a Walmer René Niño. Buenas noches y bienvenido a este espacio, Walmer. Sí, Steven, muy buenas noches. Gracias por tu cordial invitación a tu prestigioso programa. Dando respuesta a tu pregunta, según Duvergel, las instituciones políticas son aquellas que refieren al poder, a su organización, a su devolución, a su ejercicio, a su legitimidad, entre otras. A través de la historia, estas instituciones se han combinado según diferentes tipos denominados regímenes políticos. Steven, el régimen político lo que hace es definir un conjunto de reglas de cómo los gobernantes van a ostentar el poder ante el Estado. Y las instituciones es un conjunto de reglas de derechos relativos a un mismo objeto, a unas mismas funciones que constituyen un todo ordenado. Son en cierta medida las organizaciones oficiales de la sociedad. No son solamente formas o estructuras de una organización social. Ellas también
las representaciones colectivas más o menos valorizadas. Esta valorización constituye un elemento esencial para su eficiencia. Muchas gracias, René, por contextualizar esta información en nuestro canal de noticias NotiSA. En la lectura del autor Jairo Díaz se refiere a unos regímenes y su tipología, donde en su tipología sociológica Duverger diferencia el régimen pluritarista o democrático a los regímenes unitarios o autocráticos. Para ello tenemos desde Saravena a nuestro compañero José Luis León, quien hablará un poco de las tipologías de los regímenes políticos. Bienvenido, José Luis. Buenas noches, muchas gracias, Nali, por participar en esta sección. De antemano quiero saludarlos a ustedes allá en el estudio y a toda la teleaudiencia. Para hablar un poco sobre el tema de las tipologías de los regímenes políticos, es importante que mencionemos a un político, jurista y politólogo francés de nombre Maurice Duverger, que dedicó gran parte de su vida a estudiar los sistemas bipartidistas, que fue el que acuñó el término semipresidencialismo en Francia. En las tipologías sociológicas, Duverger diferencia los regímenes pluralistas o democráticos de los regímenes unitarios o autocráticos. En los regímenes pluralistas o democráticos, pues él nos dice básicamente que la lucha política se desarrolla a la luz pública y de una manera libre, con la participación de dos o más partidos. También nos dice que son regímenes liberales, pues cuentan con la libertad de expresar sus puntos de vista y opiniones de una manera ya sea verbal o escrita. También tenemos la libertad de organización, de ponernos de acuerdo, en fin, todo lo que conlleva un régimen de este tipo. En cambio, por el contrario, los regímenes unitarios autocráticos, Duverger nos dice que las luchas políticas realmente no existen, por lo menos no públicamente, ya que se busca es obtener un beneficio de aquellas personas que ostentan el poder, bien sea llámense reyes, dictadores, príncipes, en fin, pero pues en ningún momento entrando en alguna controversia con esta persona. También nos dicen que pues cada régimen político lo podemos tener unas subdivisiones, por ejemplo dentro de los unitarios autocráticos, nuestro amigo Duverger los subdivide pues en autocráticos modernos, que pues la verdad ellos ya aceptan un poco más la oposición al régimen, mientras que el otro subgrupo, lo que son los autocráticos totalitarios, eso sí acaban definitivamente con cualquier cosa que les haga oposición, obligando de esta manera pues a la clandestinidad de los mismos. Ya dentro de los regímenes pluralistas, nuestro autor considera que la mejor tipología combina las formas jurídicas de los regímenes y la naturaleza de los partidos políticos que se enfrentan en ella. De esta manera existe el bipartidismo, que pues ellos la mayoría la ostenta un solo partido, y así de esta forma logran ser homogéneos y de una manera más estable. Mientras que el tema de los multipartidismos, la mayoría pues no se logra, un solo partido no logra la mayoría, y por esto pues permiten las coaliciones, haciendo de esta manera más heterogéneas e inestables las decisiones. Por ejemplo, en Gran Bretaña todos los miembros de un partido votan conjuntamente, y de esta forma pues el ejecutivo tiene que apoyarse en el parlamento. Lo que sucede en Estados Unidos, donde el voto es libre y pues el parlamento es libre de votar por las decisiones que quieran, y pues el ejecutivo encuentra de esta forma pues muchos tropiezos, y pues nuestro autor lo llama bipartidismo flexible o pseudopartidismo norteamericano. Duverger también formula una tipología de régimen pluralista o democrático, pues dice por ejemplo que el régimen presidencial se basa en el pseudopartidismo, como lo decíamos ahorita, de Estados Unidos, o en el multipartidismo, que es el que se basa prácticamente en Hispanoamérica. Los regímenes parlamentarios con base bipartidista de tipo inglés, los regímenes también parlamentarios con multipartidismo de tipo europeo occidental. Duverger también nos dice que en lo jurídico
lo que es el parlamentario bipartidista tipo inglés y el multipartidismo tipo europeo occidental, pues se asemejan mucho, pero muy poco se parecen al régimen presidencial. Desde el funcionamiento ya institucional, la estabilidad y la autoridad del gobierno, el régimen bipartidista se aproxima más al ejecutivo presidencial que al gobierno parlamentario multipartidista. En el punto de vista del papel de los ciudadanos, pues en la elección de sus jefes, en este caso los mandatarios, es un poco más semejantes las tres tipologías, pluralista, democrática. José Luis, muchas gracias por todo este conocimiento que nos has transmitido en la noche de hoy. Quisiera en este momento indicar que los sistemas políticos que en este momento en el mundo se mantienen son 3, y por ello quisiera hablar un poco sobre los sistemas políticos más importantes y cuáles aún están vigentes. Desde Saravena, Arauca, Ronald Fabián Angarita nos comentará cada uno de ellos, en especial el sistema democrático liberal y su funcionamiento en Colombia. Nasli y Steven, muchas gracias por la invitación a su prestigiosa sección. Para empezar, debo decir que el régimen político de Colombia se basa en la democracia liberal, puesto que sus líderes son elegidos por la votación de electores, que es la población apta para ejercer el derecho del voto. La carrera política se desarrolla en igualdad de condiciones para los aspirantes y a la luz pública, en donde pueden libremente realizar sus propuestas a través de los medios de comunicación, expresión e información. Además, se considera liberal ya que cada contendiente puede expresar sus ideales políticos sin ningún tipo de restricción en los medios que se crean convenientes, ya sean a través de la palabra, la escritura o la manifestación. Muchas gracias, Ronald. Este tema me llama mucho la atención ya que está relacionado con nuestro país y nos da una breve idea de cómo funciona nuestro país. ¿Tú qué opinas, Nali? Pues Steven, es un tema muy interesante y nos ayuda a conocer más de cómo está regido nuestro país. Ahora, Steven, quisiera saber de otros tipos de sistemas políticos del cual tenemos cubrimiento especial desde Saravena, con nuestra corresponsal Marvel Herrera, quien nos hablará del sistema socialista en Cuba. Buenas noches, Marvel, bienvenida. Buenas noches, Nasli Mantilla, mi nombre es Marvel Herrera. Para responder a su interrogante sobre qué es el socialismo y un ejemplo de ello, pues vamos a hablar en este caso sobre Cuba. Un sistema socialista es un sistema donde se basa que su producción sea colectiva, para así poder todos tener unos derechos, a una igualdad, a que no haya un desequilibrio sobre unos tienen más, unos tienen menos, sino que todos podamos llegar a tener una vida digna, donde podamos tener igual de condiciones a otras personas, algo que nos lleve a que todos podamos tener un sistema de salud bien, una educación que sea gratuita o por lo menos accesible. Un claro ejemplo de esto es Cuba, donde sus medios de producción son colectivos, lo que conlleva a que todo lo que se produce es para beneficio del pueblo y para el pueblo. La población de Cuba tiene una vida digna debido a los beneficios que es tener una igualdad de condiciones para la educación, la salud y los servicios básicos. Nasli Mantilla, espero haber sido un poco clara respecto a qué es el socialismo. Muchas gracias por la invitación y que tenga una excelente noche. Muchas gracias, Marvel. Muy buenas tus apreciaciones y conocimientos. Ya para finalizar, desde el municipio de Arauquita nos acompaña a través de la virtualidad Wilfer Manrique, quien nos expondrá acerca del sistema autoritario o el sistema autocrático, un sistema por el cual para su entendimiento nos transportaremos a otros tiempos, donde nos imaginaremos el funcionamiento en la Alemania a partir del año de 1933, cuando empezó a gobernar Adolf Hitler con el Partido Nacionalista Obrero Alemán. Buenas noches, Wilfer. Bueno, muy buenas noches, Steven. Para mí es un placer estar compartiendo con ustedes en este espacio. En cuanto a sistema político autoritario, yo que les puedo contar que este es un sistema en el cual el ejercicio de la autoridad
lo impone la voluntad de quien ejerce el poder, en ausencia de un consenso construido bajo la participación, originando con ello un orden social de opresión que carece de libertad y que carece de autonomía. Pero como tú lo decías en la pregunta, para ponernos en contexto y para tener un ejemplo claro de ello, hay que retrocedernos en el tiempo. Entonces, específicamente en 1933, donde está una figura recordada o reconocida como Adolfo Hitler, o que en ese entonces era canciller, pero que precisamente en 1934 asume el poder Alemania, el liderato en Alemania, bajo el Partido Nacionalista Obrero Alemán, en un periodo que se recuerda como el periodo nazi, que va desde 1934 hasta 1945, que es donde muere Adolfo Hitler. Desde ese entonces se pueden recordar acontecimientos importantes, como por ejemplo el inicio de la Segunda Guerra Mundial, gracias a que Adolfo Hitler pues decide invadir a Polonia, y con eso nace esta Segunda Guerra. Y también Adolfo Hitler fue el propulsor de un acontecimiento recordado como el Holocausto, que es conocido como el genocidio más grande del siglo XX. Entonces, mejor ejemplo que este no podemos tener para el sistema democrático autoritario. Hay que tener claro también que después de la Segunda Guerra Mundial estos sistemas autoritarios entraron en declive y empiezan a surgir los sistemas democrático-liberal y los sistemas socialistas. Entonces eso era lo que yo les quería contar. Muchas gracias por invitarme a este maravilloso noticiero de Notiesat y a esta importante sesión. Entonces muchas gracias y un abrazo para todos. Muy buenas noches. Muchas gracias, Wilfer. Qué interesante ha sido cada uno de estos temas, y darle nuevamente las gracias a nuestros invitados en la noche de hoy. Bien, de esta manera finalizamos esta nueva edición de nuestro espacio Hablando Claro de su noticiero Notiesat, que para la noche de hoy nos desglosó los conceptos relacionados a los sistemas y regímenes políticos. Esperamos hayan tenido claridad en los temas. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en una próxima emisión. Esto es Hablando Claro, Notiesat. Hasta pronto.